En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Grabé a mi hermana atacándome después que mis padres me cobraran mi boda. Su lección de vida destruyó todo. La relación con mis padres siempre fue complicada, aunque no terrible. Mi hermana Sara, que ahora tiene 32 años, siempre fue su preferida, mientras que yo, con 28 años, me acostumbré a vivir en segundo plano. Durante nuestra niñez y adolescencia, ella siempre recibió lo mejor: los celulares más nuevos, la ropa más bonita y toda la atención. Yo me las arreglaba con la ropa que me pasaban y empecé a trabajar medio tiempo desde los 16 años para comprarme mis cosas. No me quejaba mucho porque entendía que mis padres solo tenían que cubrir lo básico, y hasta me sentía orgullosa de valerme por mí misma. Todo cambió drásticamente cuando Sara se casó hace 3 años. Mis padres le regalaron a ella y su esposo $400,000 para que compraran una casa en un barrio muy bueno. En ese momento me alegré por ella, aunque por dentro me dolió un poco. Yo tenía mi propia vida, me iba bien en mi trabajo como ingeniera de software, había ahorrado bastante dinero, y estaba saliendo con Tom, quien después se convirtió en mi esposo. Pensé que cuando llegara mi momento las cosas serían diferentes, así que no le di muchas vueltas al hecho de que mis padres nunca me habían dado algo parecido a lo que le dieron a Sara. La verdad es que tampoco lo esperaba. El año pasado Tom me pidió matrimonio y no podía estar más feliz. Llevábamos varios años juntos y era todo lo que siempre había querido en una pareja. Decidimos hacer una boda sencilla porque queríamos guardar dinero para el futuro. No nos parecía buena idea gastar todos nuestros ahorros en un solo día, por más especial que fuera. Calculamos gastar unos $36,000, que nos parecía razonable para una boda bonita pero sin excesos. Me sorprendió mucho cuando mis padres se ofrecieron a pagar toda la boda. Me sentí muy emocionada porque por primera vez sentía que me estaban dando el mismo valor que a mi hermana. Se les veía entusiasmados, preguntando por lugares y servicios, y parecían realmente interesados en ayudar. No pensé mucho en el dinero. Como ya habían hecho tanto por Sara, creí que querían hacer algo especial por mí también. No esperaba que me dieran ni cerca de lo que le dieron a ella, pero su oferta de pagar la boda me pareció un lindo gesto. La boda salió perfecta. Tuvimos una ceremonia pequeña con familia cercana y amigos, justo como queríamos. Mis padres dieron sus discursos, bailaron con nosotros, y se veían genuinamente contentos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me estaban tratando igual que a Sara, como si estuvieran orgullosos de mí. Tom y yo planeamos irnos de luna de miel la semana siguiente, pero teníamos que terminar algunas cosas del trabajo antes de viajar. 2 días después de la boda, me llegó un correo de mi papá. No era una nota cariñosa ni una tarjeta de regalo como pensé. Era una factura detallada en PDF con todos los gastos de la boda. El mensaje era corto y frío. Por favor, paga esto lo antes posible. Tu madre y yo esperamos que nos pagues pronto. Me quedé helada mirando la pantalla. La factura sumaba 35,463,89. Incluía hasta el último centro de mesa y bocadillo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Tom me encontró paralizada frente a la computadora y cuando le mostré el correo, se puso furioso. No era por el dinero. Podíamos pagarlo si hacía falta, pero ese no era el problema. Mis padres se habían ofrecido a pagar la boda. Yo no les pedí que pagaran nada. Ellos vinieron a mí, lo ofrecieron como regalo, y hasta parecían felices de participar en la organización. Mientras más lo pensaba, más me enojaba. No se trataba solo del dinero, era por todos esos años, siendo tratada como menos importante que Sara. Cuando ella se casó, le regalaron $400,000 sin condiciones, nunca le pidieron que devolviera ni un centavo, y ahora me estaban mandando una factura por mi boda, tratándola como si fuera un préstamo. Se sentía como si todos esos años de preferencia por Sara hubieran explotado en este único momento cruel. Después de una noche sin dormir hablando con Tom, tomé una decisión. Les escribí un cheque por todo el monto, pero también les mandé una carta. No quería hablar con ellos en persona porque sabía que no podría controlar mis emociones. No quería que esto terminara en gritos. En la carta, les expliqué lo lastimada que me sentía. Les recordé que había sido independiente desde los 16 años, pagando mis propias cosas mientras veía cómo le daban todo a Sara. Les escribí que cuando se ofrecieron a pagar la boda, pensé ingenuamente que por fin me estaban tratando con el mismo amor que siempre le habían mostrado a mi hermana. En cambio, me habían dado una desagradable sorpresa. Fui directa. Les dije que durante todos estos años había aguantado muchas cosas y nunca había dicho nada sobre lo diferente que trataban a Sara y a mí. Pero lo que no podía aceptar era este engaño tan cruel. Me habían hecho creer que me estaban dando un regalo, para después darle la vuelta y pedirme que les devolviera el dinero como si fuera una extraña, no su hija. También les escribí que esta sería la última vez que tendríamos cualquier asunto de dinero entre nosotros. Que desde ese momento,
Rechazaría cualquier oferta futura de ayuda o regalos de su parte. Y dejé claro que no quería nada de ellos en el futuro, ni siquiera herencia. Les dije que podían dárselo todo a Sara como siempre lo habían hecho. Envié el cheque y la carta por correo, y bloqueé sus números. Necesitaba alejarme un tiempo. Tom me apoyó en mi decisión y sentí un alivio después de enviar todo. Pero entonces pasaron varios días sin saber nada de ellos, lo que solo me hizo enojar más. Después empezaron a llegar mensajes de toda la familia. Tías, tíos y amigos de la familia comenzaron a llamar y escribir, diciendo que era una malagradecida y que estaba haciendo un drama. Decían que mis padres habían hecho mucho por mí, y que estaba exagerando las cosas. Sara también me llamó gritando que estaba destruyendo a la familia. Dijo que debería haber pagado la factura sin hacer tanto escándalo. Era típico de Sara, siempre defendiéndolos. ¿Y por qué no lo haría? No he respondido a ninguno. No sé qué decirles. Por un lado, siento que hice lo correcto. Después de años de ser tratada como menos importante, esto fue la gota que derramó el vaso y quería defenderme. Pero por otro lado, me pregunto si estoy exagerando. ¿Estoy siendo muy sensible? ¿Era poco razonable esperar que trataran mi boda como un regalo igual que hicieron con Sara? ¿Debería simplemente haber pagado la factura y seguir adelante? La familia de Tom nos ha apoyado mucho en todo esto. Sus padres se horrorizaron cuando supieron lo que mis padres habían hecho. Y han estado muy pendientes de nosotros, pero los mensajes constantes de mi familia me están agotando. Me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Manejé esto mal? ¿Debería haber intentado hablar con mis padres antes de cortar comunicación? ¿Hice bien en poner un límite después de años de sentirme menos valorada que Sara? Ahora estoy completamente confundida y no sé si soy yo la que está mal. Una parte de mí siente que tenía todo el derecho de enojarme y defenderme. Pero otra parte piensa que tal vez solo he creado una división permanente en mi familia. Tal vez debí manejar las cosas de otra manera. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 1. Las cosas han empeorado desde mi última publicación. No pensé que enviar el cheque y la carta causaría tanto alboroto, pero así fue. Ayer por la mañana recibí un correo de mi mamá desde su cuenta del trabajo, que no había bloqueado todavía. Era un correo largo y pretencioso donde explicaba que la factura que me mandaron no iba en serio. Según ella, nunca pensaron cobrar el cheque. Todo esto era supuestamente una lección de vida sobre ser responsable con el dinero. Querían ver cómo reaccionaba y cuando sintieran que había aprendido la lección, iban a romper el cheque y sorprenderme con 100.000 balas como verdadero regalo de bodas. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Una lección de vida? ¿Qué clase de padres engañan así a sus hijos adultos? Después de leer eso, me quedó más claro que nunca que no se trataba de amor o justicia, sino de control. Querían ver si me oponía o si obedecía sin cuestionar. Era manipulador y cruel. Sin pensarlo 2 veces, deposité el cheque usando la app del banco. No iba a dejar que lo rompieran después de esta lección. Quería que cobraran el cheque y sintieran el peso de sus acciones. Le respondí a mi mamá con un mensaje corto y directo. Gracias por confirmar que esto fue una prueba a propósito, y no un malentendido. Después bloqueé también su correo del trabajo. Sabía que intentarían contactarme de otras formas, y no quería más juegos ni supuestas lecciones. Esa misma noche las cosas se pusieron peor. Sara apareció en mi apartamento sin avisar. Empezó a golpear la puerta con fuerza, gritando mi nombre. Al principio no contesté, esperando que se cansara y se fuera, pero no fue así. En vez de eso, empezó a gritar desde afuera diciendo que me estaba portando como una niña y haciendo un drama innecesario. Dijo que nuestros padres solo querían enseñarme a ser responsable porque estaban preocupados por cómo gastaba mi dinero. Ese comentario viniendo de Sara me hizo enojar muchísimo. Era la misma persona que nunca había pagado ni su teléfono, que nunca había trabajado sin que mis padres la mantuvieran, y aún así tenía el descaro de quererme dar lecciones sobre responsabilidad financiera. Mientras seguía hablando, empecé a grabar todo en mi celular sin que se diera cuenta. No sabía qué más podía pasar, pero quería tener pruebas por si las cosas se ponían peor. Sara siguió y siguió diciendo que yo estaba destruyendo a la familia por algo sin importancia, y que debería disculparme con nuestros padres y ya. Dijo que nunca quisieron lastimarme y que siempre habían hecho lo mejor para las dos. No le contesté ni abrí la puerta, solo me quedé sentada escuchando, aguantando la rabia en silencio. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, se fue. Pero antes me llamó egoísta y me acusó de querer alejarme de la familia por dinero. Cuando se fue, me quedé sentada un rato, sintiendo todo el peso de la situación. La reacción de Sara solo confirmó lo que ya sabía desde hace años. Ella siempre se pondría del lado de mis padres, sin importar lo irrazonables o crueles que fueran. Esa noche recibí más mensajes de otros familiares. Al parecer,
Sara fue directo con mis padres después de que no pudo hablar conmigo. Y ahora estaban juntando apoyo. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de tías, tíos y hasta amigos de la familia. Casi todos decían lo mismo, que soy una malagradecida, que estoy haciendo drama innecesario y que debo disculparme con mis padres por cómo los traté. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era de una tía con la que no hablaba hace años. Me dijo que tenía suerte de tener padres que se preocuparan tanto como para enseñarme estas lecciones. Y que debería agradecer que quisieran gastar tanto en mi boda. Terminó diciendo que era afortunada de tener padres que querían ser parte de mi vida. No podía creer lo rápido que todos se pusieron en mi contra. Era como si hubieran decidido que mis padres tenían razón solo porque ellos tenían el dinero y el poder. A nadie le importaba la manipulación emocional ni los años que llevaban tratando mejor a Sara. Solo veían que yo estaba rechazando la supuesta generosidad de mis padres, y con eso bastaba para ponerse en mi contra. A estas alturas, Tom estaba preocupado por cómo me estaba afectando todo esto. Me preguntaba si quería alejarme un tiempo de las redes sociales y apagar mi teléfono para tener algo de paz. Trataba de asegurarme que no estaba equivocada y me recordaba todas las veces que mis padres habían preferido a Sara, y cómo siempre habían usado el dinero para manipularnos. Lo más frustrante era que no podía obtener respuestas claras. Mis padres no se comunicaban para explicarse mejor. Realmente creían su propia versión, pintándose como los padres incomprendidos que solo querían ayudar. Pero yo era la hija malagradecida que había exagerado todo. Empecé a preguntarme si debí manejar las cosas diferente. Tal vez en vez de mandar la carta y bloquearlos, debí sentarme a hablar con ellos directamente. Pero también sabía cómo terminaban esas conversaciones. Le darían la vuelta a todo hasta que yo terminara disculpándome por sentirme herida. Era un ciclo en el que había estado atrapada por años, y no estaba segura de tener energía para pasarlo otra vez. Por ahora, estoy tratando de concentrarme en la vida que Tom y yo estamos construyendo juntos. No podemos hacer mucho más que esperar que las cosas mejoren. Actualización 2. Hola a todos. Quiero empezar agradeciendo todas sus respuestas. Leer sus comentarios, consejos e historias personales me ha ayudado mucho a procesar todo lo que está pasando. Han sido días muy emotivos, y su apoyo significa más de lo que se imaginan. Mientras intento mantenerme fuerte, las cosas han dado otro giro inesperado. Unos días después de que vino Sara, me llamó el hermano de mi papá, mi tío. No hablaba con él hace años y la verdad no sabía qué esperar. Nunca ha estado muy cerca de la familia, pero pensé que me llamaba para decirme que hiciera las paces con mis padres, como todos los demás. Pero lo que me dijo me dejó impactada y me hizo ver todo desde otra perspectiva. Me dijo que se había enterado de lo que pasaba por los rumores familiares, y sintió que debía llamarme porque, al parecer, esto ya había pasado antes. Hace 20 años, algo parecido pasó entre él y mis abuelos, los padres de mi papá. Mi tío se negó a seguir sus manipulaciones y, como resultado, mancharon su nombre en toda la familia, acusándolo de querer robarles y ser malagradecido por todo lo que habían hecho por él. Me explicó que en ese momento, mi papá no lo apoyó. De hecho, se puso del lado de mis abuelos, lo que causó una ruptura entre los hermanos que nunca se arregló del todo. Mi tío dijo que siempre se sintió abandonado por mi papá y le tomó años aceptar cómo funcionaba su familia. Escucharlo hablar del pasado era como escuchar mi propia historia pero en otro contexto. Mis abuelos habían usado el dinero y la manipulación para controlar a mi tío, igual que mis padres estaban tratando de hacer conmigo ahora. Mientras más hablaba, más sentido tenía todo. Mis padres no estaban actuando raro de repente. Estaban repitiendo un patrón que existía desde antes que yo naciera. Habían aprendido este comportamiento de sus propios padres, y mi papá, que había ayudado a aislar a su hermano años atrás, ahora estaba haciendo lo mismo. Mi tío también me contó que su decisión de no ceder ante las exigencias de mis abuelos tuvo consecuencias graves. Después de la pelea, mis abuelos lo cortaron por completo, tanto en lo económico como en lo emocional. Lo pintaron como la oveja negra de la familia, y hasta hoy hay parientes que siguen creyendo las mentiras que mis abuelos dijeron sobre él. Todo era por control, me dijo. Y cuando ya no pudieron controlarlo, lo borraron de sus vidas. Escuchar la historia de mi tío me dio escalofríos. Era exactamente lo mismo que me estaba pasando ahora. Mis padres estaban molestos porque me negué a seguir su juego y, en vez de tratar de entender mi punto de vista, habían puesto a toda la familia en mi contra. Empecé a ver lo profundo que llegaba este ciclo tóxico y lo arraigados que estaban mis padres en la idea de que podían controlar a sus hijos mediante la manipulación. Después de hablar con mi tío, no podía dejar de pensar en todo lo que me había dicho. Me preguntaba si en el fondo mi papá actuaba así por culpa.
Tal vez sabía que había abandonado a su hermano años atrás, y ahora estaba tratando de justificar sus acciones haciendo lo mismo. Mis padres habían construido toda su relación con Sara, y conmigo basándose en que les debemos algo, y cualquier desacuerdo con eso era visto como traición. Pero mientras más lo pensaba, más claro veía que esto no tenía nada que ver conmigo. Era sobre ellos, sus problemas sin resolver y las dinámicas poco sanas que habían aprendido de sus propios padres. En los días siguientes, seguí recibiendo más mensajes de familiares. Era obvio que Sara había estado trabajando horas extra para poner a la gente en mi contra. Una de mis primas, con quien siempre había sido cercana, me mandó un mensaje largo diciendo que estaba siendo egoísta e irrespetuosa por no valorar todo lo que mis padres habían hecho por mí. Dijo que todavía podía arreglar las cosas, pero necesitaba humillarme y pedir perdón antes de que fuera tarde. Su mensaje tenía el mismo discurso que todos los demás, y era agotador leerlo. Me di cuenta de que crecí en una familia donde el amor tenía condiciones. Todo venía con condiciones, ya fuera ayuda con dinero, apoyo emocional, o hasta algo tan simple como celebrar un evento de la vida como una boda. Y ahora que me había negado a jugar con sus reglas, me estaban aislando, igual que a mi tío. Tom ha sido mi apoyo durante todo esto. Después de la llamada de mi tío, nos sentamos y hablamos largo rato sobre el futuro. Me dijo que sin importar qué pase, vamos a superar esto juntos. Y que no le debo nada a nadie, ni a mis padres, ni a Sara, y menos a los familiares que de repente se habían vuelto expertos en psicología. Su apoyo ha sido inquebrantable, y estoy más que agradecida por eso. Pero incluso con Tom a mi lado, todavía tengo dudas. Mis padres me habían afectado emocionalmente, y una parte de mí seguía preguntándose si yo estaba mal. ¿Había alguna forma de arreglar las cosas sin ceder en mis límites? Pasé horas dándole vueltas en mi cabeza tratando de ver si había manera de reconciliarnos sin sacrificar mi salud mental. Entonces pasó algo raro. Recibí un mensaje de voz de mi papá. Era la primera vez que intentaba comunicarse directamente desde que le mandé la carta y el cheque. Su voz sonaba diferente. No sonaba enojado o exigente como yo esperaba. En cambio, sonaba cansado. En el mensaje dijo que no quería seguir peleando, y que estaba dispuesto a hablar si yo quería. No se disculpó ni reconoció lo que había pasado, pero era claro que algo había cambiado. Tal vez estaba empezando a darse cuenta de que esta vez no iba a ceder. No he respondido todavía. Una parte de mí quiere devolverle la llamada y ver si podemos tener una conversación honesta sobre todo. Pero otra parte sabe que esto podría ser otro intento de manipularme para hacerme sentir culpable. Las palabras de mi tío seguían en mi mente. Nunca van a admitir que están equivocados porque no creen que lo estén. Actualización 3. Hola a todos. Primero quiero agradecer sus respuestas, sus consejos y apoyo me han ayudado muchísimo a manejar esta situación con mi familia. Cuando publiqué por primera vez, no sabía hacia dónde iba todo esto ni qué quería hacer, pero después de leer sus comentarios y pensarlo mucho, me he dado cuenta de varias cosas importantes. Algo que me llamó la atención de sus respuestas fue que muchos notaron que durante mucho tiempo, me he esforzado por llevarme bien con mis papás, tratando de arreglar las cosas y fingir que todo estaba bien. Pero la verdad es que por fin entendí que está bien si las cosas no vuelven a ser normales, porque ni siquiera estoy segura de qué era normal. Mi relación con mis padres siempre ha sido complicada, y he pasado años tratando de ignorar eso. Ahora entiendo que está bien dejar ir la idea de que las cosas algún día serán como yo quisiera. Muchos de ustedes también me hicieron ver que tal vez fui muy suave al pensar que mi papá actuaba por culpa. Mirando hacia atrás, veo que me aferraba a la esperanza de que quizás su comportamiento era porque se sentía culpable y que podría cambiar. Tenían razón. Eso no justifica lo que hizo ni excusa los años de manipulación, preferencias y control emocional. No importa cuán culpable se sienta, eso no borra el daño que ha causado, y no significa que tenga que perdonarlo. Pero también me di cuenta de que necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba poner fin a esta situación, ya sea que incluyera hacer las paces con mis padres o no, así que decidí reunirme con mi papá. Sentí que era algo que tenía que hacer por mí misma, no por ellos. Cuando me reuní con mi papá, noté de inmediato que no era la misma persona que me daba miedo cuando era niña. Se veía cansado, casi derrotado, y por primera vez en mi vida, parecía verdaderamente arrepentido. No dijo perdón exactamente, pero se disculpó por cómo habían salido las cosas con la boda, y por cómo mi mamá y Sara me habían tratado. Incluso mencionó que había hablado con algunos familiares para que dejaran de molestarme, lo cual fue un pequeño alivio. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Trató de devolverme el dinero. Sacó el mismo cheque que le había mandado por los gastos de la boda, y lo puso sobre la mesa, pidiéndome que lo tomara. Dijo que él y mi mamá lo habían hablado y que querían hacer las cosas bien. Pero esta vez estaba preparada.
Le dije claramente que no iba a aceptar el dinero de vuelta. Le expliqué que esto no se trataba solo del dinero. Era por todo lo que había pasado durante años. La forma en que siempre me habían tratado como menos importante que Sara y cómo eso me había afectado. Le dije que tomar el dinero de vuelta no arreglaría eso, y que esto ya no se trataba de la parte económica. Vi su frustración cuando no acepté el dinero. Era como si no supiera qué más ofrecerme. Creo que para él, devolver el dinero era su forma de pedir perdón, pero no entendía los problemas más profundos que habían existido durante años. No veía que el daño no era algo que se pudiera arreglar con un cheque. Después de que le dije que no tomaría el dinero, se quedó callado unos minutos antes de decir que no quería perderme. Dijo que sabía que las cosas habían ido demasiado lejos, y que no quería que nuestra familia se separara. Podía notar que trataba de ser sincero, pero incluso en ese momento me di cuenta de que yo no buscaba reconciliarnos. No de la manera que él quería. No me interesaba volver a como eran las cosas antes o fingir que todo podía estar bien de repente. Lo que necesitaba era espacio, un verdadero descanso de la dinámica poco sana que había marcado nuestra relación durante tanto tiempo. Así que le dije que necesitaba alejarme de la familia un tiempo, y que esta reunión, aunque era importante, no cambiaba mucho las cosas. Le expliqué que no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar, y que necesitaba tiempo para sanar a mi manera. No discutió conmigo, lo cual me sorprendió. Solo asintió y dijo que entendía. No trató de convencerme de volver o decirme que estaba exagerando como lo había hecho antes. De alguna forma, eso fue más sincero que cualquier disculpa que pudiera haber dicho. Al salir de la reunión, sentí una mezcla rara de emociones. No estaba enojada, pero tampoco me sentía aliviada. Creo que había ido esperando algún tipo de cierre, pero el cierre no es tan simple y ordenado como quisiéramos. No hubo una solución clara, ni una reconciliación dramática o un momento de revelación. Simplemente terminó. Había dicho lo que necesitaba decir y ahora dependía de mí seguir adelante. Desde entonces, he tomado algunas medidas para proteger mi tranquilidad. He bloqueado a más familiares que seguían molestándome por la situación. Tom y yo nos hemos estado enfocando en construir nuestra vida juntos, sin el estrés constante del drama familiar. Ha sido bueno tener por fin algo de espacio para respirar, pero todavía hay una parte de mí que tiene dudas. Sé que hice lo correcto al defenderme. Pero eso no significa que sea fácil. Hay días en que me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, o si debería haberles dado otra oportunidad a mis padres. Pero entonces recuerdo todos los años sintiéndome que no era suficiente, y me recuerdo a mí misma que merezco algo mejor. Sara, como era de esperar, no se ha comunicado conmigo desde que me reuní con mi papá. Imagino que sigue molesta por las consecuencias, pero a estas alturas tampoco me interesa tratar de arreglar las cosas con ella. Ha dejado claro de qué lado está, y he aceptado que nuestra relación nunca será lo que pudo haber sido, y ahora estoy bien con eso. Dejar ir la idea de que alguna vez podríamos ser cercanas ha sido difícil. Pero también ha sido liberador. En cuanto a mi papá, no sé qué pasará en el futuro. Parecía verdaderamente arrepentido por lo que había pasado, pero no estoy segura de si eso es suficiente para reconstruir la relación. Por ahora, voy a seguir concentrándome en mí misma y en mi felicidad. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que merezco ponerme primero por una vez. Y eso es lo que voy a hacer. Así que supongo que así están las cosas ahora. No es el final feliz que tal vez esperaba, pero es el final que necesitaba. Y a veces eso es suficiente. Gracias otra vez a todos los que han estado siguiendo y ofreciendo apoyo. Lo aprecio más de lo que puedo expresar.